Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Primera de Samuel 2, 6 al 8. Muy buenas tardes en esta hora a todos los presentes. Dios les bendiga. Y me da mucho gusto verles otra vez nuevamente aquí en la casa de Dios, que en su grande misericordia nos concede estar una vez más reunidos en este día, en esta tarde, y nos reunimos para alabar y glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a entonar en esta hora el himno que se titula Jesús es mi Rey soberano. Es el número 47 de los himnarios de gloria. Amén. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, por ti. Vamos entonces en esta hora a escuchar la predicación a cargo del pastor Eduardo Cauich. Muy buenas tardes tengan todos ustedes en esta hora de la tarde, siendo exactamente las 6 de la tarde. Damos inicio a la reflexión de la palabra y les invito en esta tarde, mis amados hermanos en Cristo Jesús, y también a mis amigos y oyentes en todos los lugares, por favor, abrir su Biblia allá en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Vamos a leer los versículos, el capítulo 10 de Lucas. Busquemos este pasaje. Lucas capítulo 10, versículo 25 hasta el versículo 37. Del versículo 25 al versículo 37
tenemos nuestra lectura bíblica en esta. Vamos a hacerla, poniendo así toda nuestra atención a la palabra. Y dice el pasaje de la siguiente manera, versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y huyéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabaldura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Y quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bendito Padre Celestial, oramos a ti, Señor, teniendo confianza de que tú, Señor, siempre estás disponible a escuchar las oraciones. Señor, danos, Señor, en esta tarde la enseñanza de tu palabra, que podamos, Señor, practicar de alguna manera lo que leemos en tu palabra. Señor, afirma cada día nuestra fe en estos tiempos críticos. Señor, da tu bendición y guíame con tu Santo Espíritu en la breve reflexión de tu palabra. Hago la oración en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y hermanos, tenemos el pasaje que acabamos de leer del capítulo 10, comenzando del versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Quién es mi prójimo? Esta lectura la tenemos en la enseñanza de esta hermosa parábola. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta, la pregunta del maestro de la ley, del intérprete. El propósito de esta pregunta, más que nada, era para probar al Señor Jesús, para probarle, para ponerle en un mal estado. Bueno, vemos en este pasaje que Jesús sabe, conoce el corazón de esta persona, conoce su mente
Él sabe que está siendo probado. Él sabe que si está en contra de la enseñanza de los líderes religiosos, entonces está mal. Él sabe que si es diferente a la doctrina de Moisés acerca de las obras, él sabe que está mal. Pero el intérprete con su pregunta también se traiciona a sí mismo, porque dice: Maestro, ¿qué he de hacer? ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? Según la ley, las obras humanas valían mucho para los fariseos, para aquellos judíos de aquellos tiempos. Con ellos podían tener la salvación. Por eso, la pregunta de este hombre está errónea. La palabra de Dios nos enseña que somos salvos por gracia, somos salvos por el favor de Dios, que no hace falta hacer nada, que la salvación es gratuita. Dice, salvos por gracia, y no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita. No hay nada que hacer. Aquel joven rico también se acercó al Señor y le dice: ¿qué es necesario hacer para tener la vida eterna? Aquel centurión preguntó también: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Solo cree en Jesucristo. Solo acéptale por fe. Acéptale. El Señor Jesús es el Salvador. Es el Salvador. No hay ninguna manera de salvarse de otra manera. No hay otra condición para ser salvo. La única es creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo como Salvador. La salvación, hermanos, entonces, repito, es gratuito. Es gratuito. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pregunta el maestro de la ley. Y el Señor le dice: tú debes de saberlo. Tú debes de saberlo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El legalista respondió según la enseñanza de la ley en Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es la enseñanza de la ley en el Antiguo Testamento. Seguramente aquel hombre, intérprete de la ley, conocía muy bien este texto, pues era maestro de la ley. Pero también este hombre repite lo que el Señor le enseñó allá en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra del Señor. Jesús le contestó a aquel hombre, que respondió correctamente: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero aquel hombre, intérprete de la ley, tiene una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesús le responde con la parábola del buen samaritano. Y dice lo siguiente: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole
medio muerto. Esta parábola fue presentada a aquel maestro de la ley para responder a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y esta parábola fue dicha con este propósito. La parábola de Jesús presenta a un israelita, a un judío en situación penosa y un samaritano que le socorre de la mejor manera posible. ¿De qué forma había sido tratado este hombre, este israelita, por sus enemigos, por los ladrones? Dice el versículo 30, respondió Jesús y dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole, y se fueron, dejándole medio muerto. ¿Cuál era la situación de este pobre hombre que cayó en manos de los ladrones? ¿Cómo era el lugar donde sucedió esto? Era un lugar solitario, era un lugar desierto, no había nadie. Y estos ladrones aprovecharon todo esto para golpear al hombre, para robarle. Y no contento con esto, dejarlo herido, medio muerto, dice la palabra de Dios. Y lo abandonaron a una muerte segura. El versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y viéndole, dice la palabra, fue movido a misericordia. Aconteció que descendió un sacerdote. Un sacerdote. La palabra dice que también un levita. Estos hombres eran representantes de los religiosos. Estos hombres tenían un oficio: ministrar en las cosas de la ley. Estos hombres eran hombres religiosos. Eran hombres que enseñaban a amar a las personas, dice la palabra. Su oficio les obligaba a tener compasión y ternura con los demás, y habían enseñado a otros a cumplir con la ley de amor al prójimo. La palabra dice que pasaron de largo, se hicieron de la vista gorda, aparentando no haberlo visto. El versículo 33 nos dice la palabra: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesús alaba el hecho de un samaritano, la acción de un samaritano. Lo pone como un héroe, lo pone como el que salva
al herido. Jesús tiene en cuenta la acción de este samaritano. Un samaritano odiado por los judíos, por la cuestión de su raza, por no ser de sangre pura, por ser mestizo. Este hombre era odiado, era un extranjero. Aquel herido de muerte era un judío. Aquel sacerdote y aquel levita también eran judíos. Pero ninguno de los dos hicieron caso de aquel hombre de su raza. La palabra dice que pasaron de largo. Pero aquel hombre extranjero, dice la palabra del Señor, que se detuvo junto a aquel herido. ¿Por qué un samaritano? ¿Por qué no fue Saulo de Tarso? ¿Por qué no fue Bernabé? ¿Por qué un despreciable samaritano? Con este pasaje entendemos que el samaritano obró así porque el Espíritu de Dios controlaba su vida, porque el Espíritu de Dios controlaba su corazón, el corazón de este samaritano estaba totalmente transformado por el poder del Señor. El samaritano vio al hombre herido, se compadeció de él y se le acercó. Esta es la manera que actuaba Jesús siempre que se le presentaba una necesidad, ya fuera una mujer pecadora, o fuera el ciego Bartimeo que clamaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El Señor se detenía, ya sea saciar el hambre de una multitud. Jesús se dirige precisamente en el centro de las necesidades. La palabra nos dice: y viéndole, se compadeció de él y se acercó. Aquel samaritano se detuvo, miró a aquel hombre sufriendo, miró su necesidad. Y dice la palabra, se le acercó. He aquí se encuentra la razón. Aquí está la razón porque el Hijo del Hombre vino a este mundo. Este hombre indefenso junto al camino de la humanidad enferma, condenado a morir. La acción del samaritano puede compararse con la humillación de Dios en Cristo. Filipenses 2, 5 al 6. Para rescatarnos y conducirnos en la salud, no solo física, sino también espiritual. La responsabilidad incondicional. El verdadero prójimo fue el que se compadeció, éste lo aceptó. El experto de la ley lo aceptó así. Reconocía que su prójimo no solo es una persona, son muchas personas.
es la humanidad entera. Aquel samaritano miró a aquel herido con ojos de misericordia. Así comienza la práctica de la misericordia, viendo las oportunidades que Dios nos presenta para que ayudemos. Necesitamos estar atentos para descubrir estas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades se nos presentan y nosotros hemos pasado de largo? Necesitamos ojos capaces de ver. Jesús sigue diciendo que el samaritano fue movido a misericordia. Sus entrañas se removieron, su corazón se hizo sensible. Pablo dice, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Necesitamos un corazón lleno de misericordia. Vio claro. Esta parábola enseña que el herido es cada uno de nosotros, maltratados por las enfermedades de muerte, por el pecado, la paga es muerte. El sacerdote y el levita representaban la ley. El samaritano es nuestro bendito Salvador, que tiene compasión de nosotros y emplea para curarnos las riquezas de su gracia. Si un samaritano obra bien al socorrer a un judío que se halla en apuros, el verdadero bien es socorrer como lo hizo el samaritano. La palabra dice el Señor, aquel judío maestro de la ley, ve y haz tú lo mismo. Sigue ese ejemplo. Ve y haz tú lo mismo. Para poder hacer lo mismo, hay que amar. Hay que amar. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La medida del amor es esa. Amarse a sí mismo. Uno debe de amar a Dios con todo su corazón. Y solo amando puede uno hacer el bien. Que Dios les bendiga. Padre, una vez más, inclino mi rostro en señal de reverencia a tu bendito nombre, a tu santidad. Gracias, Padre, por ayudarme en este momento y dirigirme en la meditación de tu palabra. Gracias por todo. Hago la oración en el nombre de tu Hijo Jesús, pidiendo también por las autoridades, por los gobiernos, Señor, que tú les des la sabiduría, la inteligencia que viene de lo alto para poder actuar justamente y ayudar a los necesitados. Bendíceles, Señor. Te ruego, Señor, darles esta bendición. Y hago la oración en el nombre dulce de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.